Lo que ves en pantalla no es cine. Es el accidente real de Martin Donnelly cuando estaba en la cima de su carrera. La película de Fórmula 1 tomó las imágenes de un piloto destrozándose en la pista y las usó para contar la historia de Sony. Solo que a diferencia de la ficción, el final de Donnelly fue mucho más oscuro. Este es solo uno de los muchos detalles que la película toma de la realidad. Las jugadas sucias de Sony están inspiradas en el Crashgate, el día en que un director de equipo planeó un choque para manipular una carrera. Parecía que nadie lo descubriría hasta que uno de los suyos habló. Hoy vamos a revisar estas historias y otros casos reales escondidos en la película para responder por qué esta historia ha dividido tanto a la audiencia entre los que la aman y los que no la soportan, y qué pilotos de la vida real están detrás de sus personajes. Porque parece que hubo un piloto, más que ningún otro, que inspiró directamente a Sonny Hayes. Un auto de Fórmula 1 a toda velocidad. El piloto va relajado, como si estuviera en el mar. Está en su mejor momento. Y entonces, el accidente. Sonny Hayes despierta y se alista. En su van descuidada calienta, muerde un sándwich y guarda una baraja en su bolsillo. Está en las 24 horas de Daytona, una de las carreras de resistencia más importantes del mundo. Es su turno al volante. El jefe del equipo le avisa. Bajaron a séptimo. Sonny entra a pista y de inmediato enseña su estilo agresivo. En pocas vueltas empieza a recuperar posiciones. En los pits, un ingeniero protesta, pero el director lo corta. Déjenlo hacer lo suyo. Al poco tiempo ya está peleando por el primer puesto contra un BMW. Este se abre en la curva y Sonny se empareja. Van rueda a rueda. Sonny no suelta, sigue presionando con pequeños toques. De pronto, un obstáculo en la pista. Sonny frena a tiempo. El BMW no. Se va al pasto. Y Sonny queda primero. Así maneja toda la noche al frente de la carrera. Cuando amanece, tiene que bajar del auto. Antes de irse, amenaza a su compañero. Si pierdes la ventaja, te las verás conmigo. Horas después, su equipo cruza la meta en primer lugar. Todos celebran, menos Sonny. Ni siquiera mira el trofeo, solo pide su bono. El director le ofrece quedarse en el equipo de forma permanente, pero él lo rechaza. No le gusta estar atado, solo quiere correr. En una lavandería ojea el periódico. Un aviso llama su atención. Una carrera en Ensenada, Baja California. De pronto, un auto de lujo se detiene afuera. Es Rubén, su antiguo compañero de la Fórmula 1. Le cuenta que compró el equipo Apex GP, pero el carro es un desastre. 2 temporadas y media sin sumar un solo punto. Si no gana una carrera antes de que termine la temporada, la junta lo obligará a vender. Quiere que Sonny sea su piloto. Solo necesita una victoria. Una sola. Este solo se ríe. Entonces Rubén saca una vieja revista de cuando corrían juntos en la Fórmula 1 y le dice: ¿qué crees que ese muchacho querría que hicieras? Sonny responde que los dos saben cómo terminó eso. Pero Rubén no se rinde. Le entrega un boleto a Londres, primera clase. Pero más que un asiento en un avión, le ofrece un asiento en la Fórmula 1. El único lugar donde si ganas, aunque sea por un día, puedes decir que eres el mejor del mundo. Antes de seguir, hay un par de cosas que necesitas saber. La Fórmula 1 es el deporte automovilístico y el sueño de la mayoría de los pilotos. Pero no lo es por ser la categoría más rápida. De hecho, en IndyCar, en las rectas largas, los autos llegan a velocidades más altas. Entonces, ¿por qué la Fórmula 1 es considerada la cima? Porque un auto de esta categoría, además de ser rápido, es el más avanzado y completo que existe. Imagina esto. En aerodinámica, las formas y alerones están diseñados para que el aire no frene el carro, sino que lo mantenga pegado al suelo. Eso le permite tomar curvas a velocidades que ningún otro auto de carreras podría sostener con tanta estabilidad. En cuanto al motor, no es uno normal, es híbrido y súper complejo. Combina gasolina con sistemas eléctricos que aprovechan la energía de la frenada y hasta el calor del escape para ganar potencia extra. En electrónica, cada auto es casi una computadora con ruedas. Tiene cientos de sensores que miden todo: temperatura, desgaste de llantas, consumo de energía, y esa información se ajusta en tiempo real durante la carrera. Y los materiales también son ultra ligeros y al mismo tiempo más resistentes que el acero. Todo esto convierte a un Fórmula 1 en algo muy parecido a un cohete, solo que diseñado para el suelo. Ahora bien, ¿por qué esto solo pasa en la Fórmula 1 y no en categorías como IndyCar o NASCAR? En IndyCar, por ejemplo, todos los equipos corren con prácticamente el mismo auto. Están obligados a usar el chasis fabricado por Dallara y solo pueden elegir entre 2 motores, Honda o Chevrolet. Con coches tan parecidos, la diferencia real la marcan el piloto y algunos ajustes menores que el equipo puede hacer. En cambio, en la Fórmula 1, cada escudería tiene que diseñar su propio auto y mejorarlo carrera tras carrera. Eso quiere decir que no se trata solamente de una competencia de pilotos, sino que también es una competencia de ingenieros y constructores. Y justamente ahí está lo especial. En Fórmula 1 se están empujando todo el tiempo los límites de lo que un coche puede llegar a ser. Pero claro, para lograrlo se necesita un presupuesto enorme. Desde 2021 la Fórmula 1 implementó un límite de gasto y en 2023 ese tope quedó en $135 millones
por equipo. Este límite era necesario porque antes de que existiera, había escuderías que gastaban más de 400 millones en una sola temporada. Ante esto, la Fórmula 1 es un deporte de lujo. Atrae patrocinadores como Louis Vuitton, Moet, antes a Rolex y ahora a Tag Heuer. Y por supuesto, también a grandes celebridades como Tom Cruise, Kendall Jenner, Shakira, entre muchísimos otros. Todo esto le da prestigio, pero hay un dato que lo hace todavía más exclusivo. En todo el mundo solo hay 10 equipos de Fórmula 1, cada uno con 2 pilotos. Eso significa que apenas 20 personas pueden manejar estos autos. Aunque claro, justo ahora en 2025 se confirmó que eso cambiará. Cadillac se sumará como el equipo número 11 a partir de la temporada 2026. Sony habla con la camarera. Le pregunta qué haría si tuviera la oportunidad más grande de su vida, aunque pareciera demasiado buena para ser verdad. Ella responde, ¿de cuánto dinero hablamos? El dinero no importa, dice Sony. Entonces, ¿de qué se trata? Él se queda pensando. Mira el boleto de avión en su mano. En Inglaterra, en el circuito de Silverstone, Joshua Pierce, un novato, conduce el auto de Apex GP. Sin embargo, el coche no responde como debería y este se frustra. Kate, la directora técnica, pregunta qué es lo que no está funcionando. Joshua, arrogante, contesta que no tiene idea, que él no es ingeniero. Kate insiste, necesitan sus comentarios porque nadie más siente lo que pasa en el auto. En eso aparece Sony. Rubén sonríe. Lo presenta ante los directivos y ante Joshua, que está aquí para una audición. Joshua, sintiéndose amenazado, le pregunta cuándo fue la última vez que ganó. Sony se ríe. Igual que tú, nunca. Casper, el director del equipo, dice que no quiere perder el día de pruebas con audiciones, pero Rubén lo corrige. No vamos a audicionar a Sony. Sony nos va a audicionar a nosotros. Joshua sigue provocando a Sony. Entonces, este lanza un reto. Si no marco un tiempo mejor que el tuyo, me voy del equipo. Se sube al coche, acelera, marca buenos tiempos, hasta que en la última curva pierde el control y se estrella contra la barrera. Aún así, lo logra. Su vuelta es más rápida que la de Joshua. Entra a Apex GP. Además, le dice a Kate, estable en las curvas rápidas, impredecible en las lentas, problemas con la parte trasera en las curvas 14 y 16. A diferencia de Joshua, Sony sí sabe leer el auto. Hoy un auto de Fórmula 1 es tan sofisticado que incluso Joshua, que lo maneja, no logra descifrarlo del todo. Pero en sus inicios era todo lo contrario, una máquina tan básica y tan poco confiable que casi nadie quería usarla. A finales de los 1800 la gente todavía andaba en carruajes tirados por caballos. Entonces apareció el primer coche a gasolina y en vez de emoción, lo que causó fue rechazo. La mayoría pensaba que era un invento raro, peligroso y poco práctico. Para cambiar esa percepción, el periódico francés Le Petit Journal organizó una competencia, la carrera de París a Rouen. El recorrido era de 127 kilómetros y el premio 5,000 francos. La idea era demostrar que los automóviles podían ser una alternativa real al caballo. Y funcionó. Casi 100 vehículos se registraron, pero después de una prueba de selección, para quedarse solo con los más seguros y estables, únicamente 21 pudieron participar. Ese 22 de julio de 1894 es recordado como el inicio del automovilismo competitivo. Con el paso de los años, lo que empezó como un experimento se fue organizando cada vez más. A inicios de 1900 apareció la Copa Gordon Bennett, una competencia internacional donde cada país podía inscribir hasta 3 autos con la condición de que fueran diseñados y fabricados en su propio territorio. Eso la convirtió en una especie de mundial de coches y empujó a Francia, Alemania y Gran Bretaña a invertir mucho más en desarrollo. Tiempo después, en 1906, llegó un cambio importante, el primer Gran Premio en Le Mans, Francia. Ya no era una carrera de ciudad a ciudad, sino en un circuito cerrado. Duraba 2 días y sumaba más de 1,200 kilómetros. Eso permitió controlar mejor la competencia, atraer público y sobre todo darle a las marcas un espacio para mostrar su tecnología. Fiat, Mercedes y Renault entendieron que ganar más que un simple trofeo era prestigio y ventas. Así el automovilismo empezó a volverse una herramienta de marketing. En los años 20 y 30, varias marcas de autos empezaron a invertir grandes cantidades en las carreras. Alfa Romeo, Maserati, Bugatti y más tarde Mercedes-Benz y Auto Unión, que después se convertiría en Audi. La competencia era tan fuerte que en 1931 se creó el Campeonato Europeo de Pilotos. Los corredores participaban en varias carreras durante el año y sumaban puntos según su posición. Al final, el que más puntos tenía era el campeón. Después de la Segunda Guerra Mundial, ese formato evolucionó y nació algo nuevo: la Fórmula 1. Se llamó Fórmula porque todos los equipos debían seguir un mismo reglamento técnico. En los primeros años del automovilismo, cada carrera tenía reglas distintas, lo que era un caos. Unos dejaban motores enormes, otros más pequeños, unos exigían cierto peso, otros no. Para evitarlo, se creó un conjunto único de reglas, una fórmula que definía cosas como el tamaño del motor, el peso del coche, los materiales permitidos y las medidas de seguridad. Quien quisiera competir tenía que ajustarse a esas reglas. Con esto nació el primer campeonato mundial de Fórmula 1 en 1960.
1950, con 7 carreras, entre ellas Silverstone, Mónaco y también las 500 millas de Indianápolis. La primera carrera oficial en Silverstone la ganó Giuseppe Nino Farina, que ese mismo año se convirtió en el primer campeón del mundo de Fórmula 1. Volviendo con la historia, más tarde Joshua le confiesa a su madre que si Rubén pierde Apex, lo más probable es que ningún otro equipo lo quiera a él como piloto. Corre el riesgo de quedarse sin asiento en la Fórmula 1. Sabe que tiene que vencer a su nuevo compañero para demostrar que el problema no es él, sino el auto. Su madre lo frena, solo tiene que concentrarse en él mismo. Puedes pasarte la vida preocupado por otros, pero tu tiempo es ahora. Baja la cabeza y maneja. La noticia explota. Apex ha firmado a Sony. De inmediato comienzan a repasar su carrera. Hace 30 años fue considerado un prodigio, hasta que un accidente en el Gran Premio de España lo sacó de la Fórmula 1. Desde entonces, Sony ha corrido de todo. Le Mans, Dakar, NASCAR, incluso un tiempo como taxista en Nueva York. Como te mencioné al inicio, la historia de Sony está inspirada en un hecho real. En 1990, Martin Donnelly vivía el mejor momento de su carrera. Tenía 26 años y corría para Lotus, un equipo legendario. Durante una práctica del mismo Gran Premio de España, la suspensión de su coche falló y lo lanzó contra el muro a casi 280 kilómetros por hora. El auto se desintegró y Donnelly salió volando, quedando tendido en la pista. Donnelly sufrió múltiples fracturas y lesiones internas. Pasó 7 semanas en coma y contra todo pronóstico sobrevivió. Pero a diferencia de lo que ocurre con Sony, su cuerpo quedó tan afectado que nunca más pudo volver a competir en Fórmula 1. Su carrera terminó ese mismo día. Y aunque es un final duro, al menos logró sobrevivir. No todos los pilotos han tenido esa suerte. Más adelante veremos algunos de los accidentes que han marcado a la Fórmula 1 para siempre. Sony y Joshua se enfrentan a la prensa. Un reportero le pregunta a Joshua por su nuevo compañero y este aprovecha para burlarse de él. Es bueno que Apex apoye a la gente de la tercera edad. Otro periodista se dirige a Sony. ¿Es cierto que te dedicaste a apostar profesionalmente? Este lo mira fijamente y solo responde: sí. Continúan presionando. ¿Te declaraste en bancarrota? Sí. ¿Un matrimonio anulado y 2 divorcios? Sí. ¿Cambiarías algo de su vida? Sony se acerca al micrófono. Sí. Se levanta y se va. Esa noche no puede dormir, así que se pone a entrenar y a estudiar el circuito. Al amanecer llega antes que todos y lo recorre a pie. Se guarda una baraja en el traje. Luego Sony se sube al auto. En silencio se pregunta qué rayos hace ahí. Todos inician la vuelta de formación, menos Sony. Su auto no arranca. Por radio el ingeniero lo guía hasta encenderlo. Apenas alcanza su posición cuando el semáforo cambia y arranca la carrera. Kate lo nota de inmediato. Sony lo hizo a propósito. Así sus neumáticos estarían calientes. Más agarre y más velocidad. Para la primera vuelta ya ha pasado a 7 autos. Más tarde Joshua entra a boxes. La pistola neumática se atasca y pierde segundos valiosos. Peor aún, una mecánica olvida recogerla y Joshua la pisa al salir. Entra Sony y también es un desastre. El gato frontal se rompe y la parada se alarga. Aún así, vuelve a pista justo delante de Joshua. El equipo ordena a Sony que lo deje pasar, pero él ignora la instrucción. Jamás va a ceder una posición. Así, los dos pilotos de Apex terminan peleando entre ellos. Joshua se desespera, arriesga de más y hace un movimiento brusco. Se tocan, chocan y ambos quedan fuera de la carrera. Joshua regresa furioso. Sony, en cambio, llega tranquilo. Casper, el director, le da la razón a Joshua. Sony tiene que obedecer y ser parte del equipo. Sony asiente con una condición: no me pidas que entregue mi posición. En la fábrica de Apex, Kate trabaja en un nuevo alerón. Sony se acerca con una idea: los demás son más rápidos en rectas. Nuestra oportunidad está en las curvas. Hagamos un auto que aguante el contacto, un auto para el combate. A Kate no le convence. Le dice: cuando termines una carrera, hablamos. Llega el Gran Premio de Hungría. Un accidente deja 3 autos fuera. Sony pisa escombros y pincha una llanta. Tiene que entrar a boxes. Entonces se le ocurre un plan: usar neumáticos blandos que son más rápidos. Pero Kate se niega. No resistirán el calor de la pista. Le ponen duros. Sony se planta en su idea y deciden no arrancar hasta que le hagan caso. Casper le grita, pero Sony no se mueve. Al equipo no le queda más que ceder. Le ponen blandos. De inmediato, Sony ejecuta su plan. Provoca un contacto, pierde el alerón y deja la pista llena de escombros. La carrera se detiene con el coche de seguridad, un auto oficial que obliga a todos a bajar la velocidad y mantenerse en fila mientras limpian la pista. En ese tiempo nadie puede rebasar, pero las distancias entre los autos se reducen, por lo que cuando la carrera se relanza es mucho más fácil atacar y ganar posiciones. Con esto Joshua escala hasta el puesto 12. Más tarde Sony provoca otro incidente y vuelve a salir el auto de seguridad. Joshua pide entrar a boxes para cambiar llantas, pero Kate se lo impide. Sospecha que Sony lo está haciendo a propósito. Cada vez que hay coche de seguridad, Joshua queda más cerca del top 10. Y eso significa una cosa: la posibilidad de sumar los primeros puntos para Apex GP. Y así sucede. Joshua cruza la meta en 10º lugar y le da al equipo su primer punto en casi 3 años. Pero no solo eso, Sony termina la carrera, por lo que Kate debe cumplir su palabra. Al salir, entrevistan a Sony y detrás de él aparece el piloto Fernando Alonso, que lo felicita por su carrera. Este detalle no es casual. Es un guiño directo a uno de los mayores escándalos en la historia de la Fórmula 1, el Crashgate. En 2008, Alonso corría para Renault,
En el Gran Premio de Singapur le fue fatal en la clasificación, que es la sesión que define desde qué posición arrancas. Quedó tan atrás que prácticamente no tenía forma de ganar, al menos no de manera limpia. Entonces el director del equipo, Flavio Briatore, y el ingeniero jefe Pat Symonds idearon una estrategia: hacer que el segundo piloto, Nelson Piquet Jr., se estrellara a propósito. Eligieron una curva complicada, sin grúas ni accesos rápidos, que obligaría a sacar el coche de seguridad y alterar toda la carrera. En la vuelta 14 llegó el choque. El Renault de Piquet Jr. se fue directo al muro y quedó destruido. Para ese momento, Alonso ya había parado temprano en pits. Con el coche de seguridad en pista, todos los demás quedaron atrapados y la estrategia les salió perfecta. Alonso pasó adelante y terminó ganando. En ese momento, muchos lo vieron como una mezcla de suerte y estrategia brillante. Renault había salido con la suya, pero cometieron un error. Un año después despidieron a Piquet Jr. y este, molesto, confesó todo. El choque había sido intencional. Investigaron y sí había pruebas. Briatore fue expulsado de la Fórmula 1 y Symonds recibió varios años de suspensión. Alonso no fue sancionado porque nunca se demostró que supiera del plan. Desde entonces, la Fórmula 1 puso reglas más claras y sanciones mucho más duras. Por eso, en la vida real, si alguien hiciera lo de Sony, provocar choques una y otra vez, llamaría la atención de inmediato y probablemente sería sancionado. Ese fue uno de los puntos que más dividió a la audiencia de la película. Para unos, las tácticas de Sony parecieron divertidas, pero para algunos fans de la Fórmula 1 sonaron imposibles, hasta ingenuas. ¿Tú qué opinas? Sony pasa horas en el simulador intentando mejorar sus tiempos. Kate, mientras tanto, trabaja en el auto para el combate. Llegan al Gran Premio de Monza. Joshua va en 10º lugar y Sony está retrasando al resto de los pilotos. En medio de la carrera, Sony pide entrar a pits, pero en el último instante cambia de idea. La jugada confunde al resto y varios equipos entran. Joshua aprovecha para subir hasta la 4ª posición. Faltan solo 7 vueltas cuando comienza a llover. El segundo y el tercero paran a cambiar neumáticos y Joshua sube al 2º lugar. Sony entra a pits y vuelve a pista justo delante de Max Verstappen, el líder, con el objetivo de frenarle el paso y darle a Joshua la oportunidad de alcanzarlo. Y el plan funciona. Joshua ya está a punto de ponerse primero. Sony le aconseja esperar, pero Joshua ve un hueco, se lanza y el auto pierde el balance. Con la lluvia y la velocidad sale disparado. Se estrella contra las barreras y queda envuelto en llamas. Más tarde, en el hospital logra recuperarse, pero sus manos quedan destrozadas, con quemaduras graves. Este accidente también es un guiño, no a un choque de hace décadas, sino a uno de los más recientes y comentados en la historia de la Fórmula 1, donde lo más fuerte no fue el choque en sí, sino lo que vino después. Pero antes de llegar a ese momento, vale la pena entender algunos de los accidentes que han marcado al deporte. Uno de los más recordados es el de Niki Lauda. En 1976, Lauda ya era campeón del mundo, corría para Ferrari y debía enfrentar la pista más peligrosa del calendario, el Nürburgring Nordschleife, en Alemania. Un circuito de más de 20 kilómetros con curvas ciegas, desniveles, bosque alrededor y casi sin medidas de seguridad. De hecho, en esa pista años atrás ya habían muerto varios pilotos. Ese día, para colmo, llovía. Lauda sabía que era un riesgo enorme. Incluso trató de convencer a otros pilotos de cancelar la carrera. Pero cuando vio que su gran rival, James Hunt, estaba decidido a correr, él tampoco quiso quedarse atrás. En la segunda vuelta, el Ferrari de Lauda perdió el control y se estrelló contra una barrera. El coche rebotó y quedó atravesado en la pista. Otros autos lo golpearon y el fuego lo envolvió. Lauda permaneció atrapado, inhalando gases tóxicos durante 55 segundos eternos. Logró sobrevivir solo gracias a que otros pilotos se detuvieron a ayudar, pero sufrió quemaduras graves en el rostro y daños permanentes en los pulmones. El accidente mostró lo vulnerable que era la Fórmula 1 y lo lento que resultaba dar asistencia en circuitos tan largos. Y después de eso, Nürburgring fue eliminado del calendario y se reforzaron los protocolos de incendios y atención médica. Casi 20 años después, en 1994, la Fórmula 1 vivió uno de sus fines de semana más trágicos en el Gran Premio de San Marino en Imola. Todo empezó el viernes. Rubens Barrichello tuvo un accidente fuertísimo en los entrenamientos, pero sobrevivió. El sábado, en clasificación, Roland Ratzenberger se estrelló de frente a más de 300 kilómetros por hora y murió. Y el domingo llegó el golpe más duro. Ayrton Senna, considerado uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, salió recto en la curva de Tamburello. Su coche chocó contra el muro a gran velocidad y una pieza de la suspensión atravesó su casco. El impacto fue fatal. El mundo entero quedó paralizado. Senna no solo era un campeón, Senna era un ídolo global. Su muerte fue el punto de quiebre más grande en la historia de la Fórmula 1. Desde entonces se rediseñaron circuitos para hacer las curvas más seguras. Se colocaron barreras que absorben impactos, se reforzaron los cascos, se añadieron cables de acero para evitar que las ruedas salieran volando y con el tiempo llegó el collarín Hans que protege el cuello del piloto. En 2020, en el Gran Premio de Bahrein, ocurrió el accidente que inspiró la película. En la primera vuelta, Romain perdió el control, salió de pista y chocó contra una barrera a 192 kilómetros por hora. El coche se partió en dos y se incendió. Romain quedó atrapado en medio del fuego durante 28 segundos. Pero a diferencia de Lauda o Senna, logró salir por su propia cuenta. ¿La razón?
décadas de avances en seguridad. Las imágenes saliendo del fuego caminando eran la prueba de que cada medida había valido la pena. Lo que antes hubiera sido un accidente mortal, en esta ocasión se redujo a quemaduras en las manos, igual que en la historia de Joshua. La madre de Joshua encara a Sonny, le dice que es un peligro, que obligó a su hijo a arriesgarse de más. Días después, en una conferencia de prensa, una reportera le pregunta a Sonny si cree que Joshua lo culpa por lo ocurrido en Monza. Él no sabe qué responder. En la siguiente carrera, el equipo estrena la actualización diseñada por Kate. Con ese coche, Sonny alcanza la 9ª posición. Todos celebran, excepto Joshua, que sigue culpándolo. Intenta recuperarse, pero el dolor en sus manos lo frustra. Luego viene Japón. Sonny pelea rueda a rueda y cruza la meta en 7º lugar, el mejor resultado en la historia del equipo. Después, en México, vuelve a superarse. Termina en 5º. Finalmente regresa Joshua, aunque no se le ve contento. En Bélgica, en la primera curva, se lanza con todo para adelantar a Sonny. Los dos coches se rozan y el golpe saca a Sonny de la pista, dejándolo fuera de la carrera. Furioso lo encara y le advierte que no permitirá que su orgullo destruya al equipo. La tensión entre los dos llega a un punto límite y Kate tiene que intervenir. Lo reúne y propone una partida de póker. El ganador será el piloto número 1 del equipo. Joshua gana y celebra como si hubiera demostrado su superioridad, sin saber que Sonny en realidad se dejó perder. Esa misma noche, Sonny y Kate se besan y la pasan juntos. Más tarde, Sonny sueña con su accidente y despierta agitado. Kate le pregunta por qué sigue corriendo a pesar de todo lo que ha pasado. Sonny duda, pero finalmente dice: es raro, pero a veces cuando estoy en una carrera, todo se queda en silencio. El corazón me late más despacio y siento una calma, como si nada pudiera tocarme. Persigo esa sensación cada vez que manejo. No sé cuándo volverá a aparecer, pero la busco siempre, porque cuando llega es como si estuviera volando. De pronto, Rubén interrumpe con malas noticias. Nos quieren quitar el auto. En el garaje, un oficial les informa que recibieron una denuncia anónima. El nuevo diseño viola el reglamento. Si quieren correr, deberán volver al modelo anterior. Sonny se frustra. Sin esas actualizaciones no hay manera de ganar. Será una carrera perdida. Sube al auto y justo antes de empezar se da cuenta de algo. Olvidó meter la baraja de su bolsillo, su amuleto. Empieza a ponerse ansioso. Arranca la carrera y conduce más brusco que nunca. Desde la radio le piden que baje el ritmo, pero no escucha a nadie. Ve delante el coche de Checo Pérez y decide que lo va a pasar cueste lo que cueste. Hace un movimiento agresivo, pierde el control y se estrella. Sonny despierta en el hospital. Rubén está furioso. Los médicos demostraron su historial clínico: fractura en el cuello, contusión en la médula, vértebras comprimidas, riesgo de pérdida de visión, parálisis e incluso muerte. Rubén no lo puede creer. Después de su accidente, Sonny no debería ni siquiera poder caminar, mucho menos competir. No se perdonaría a sí mismo si Sonny muriera por su culpa. Y ahí mismo lo expulsa del equipo. Sonny le ruega, necesita seguir corriendo, pero Rubén le recuerda: nadie puede manejar para siempre, ni siquiera tú. Para la mayoría de los pilotos, la Fórmula 1 no es un simple trabajo, es su pasión y casi su vida entera. Por eso cuando llega el momento del retiro, varios, igual que Sonny, han intentado resistirse y seguir en la pista más de lo esperado. El caso más famoso es el de Michael Schumacher, considerado por muchos el mejor de todos los tiempos, habiendo ganado 7 títulos mundiales y más de 90 carreras. En el 2006 decidió retirarse y parecía que lo hacía con broche de oro, pero él no estaba listo para dejarlo ahí. En 2010, con 41 años, regresó a la Fórmula 1 con Mercedes. El problema es que el coche todavía no era competitivo y Schumacher ya no era el mismo de antes. En 3 temporadas no ganó ninguna carrera y casi siempre quedaba detrás de su compañero más joven, Nico Rosberg. Aún así, su regreso no fue un fracaso. Toda su experiencia ayudó a mejorar el auto y sentó las bases para que a partir de 2014 Mercedes se convirtiera en el equipo que dominó la Fórmula 1 durante casi 10 años. Puede que Schumacher no sumara más títulos, pero sin él ese dominio de Mercedes quizá nunca habría existido. Algo parecido, aunque con un giro distinto, pasó con Fernando Alonso. Tras varios años de frustraciones en McLaren, se retiró de la Fórmula 1 a finales de 2018, pero en lugar de desaparecer, buscó nuevos retos. Ganó el Campeonato Mundial de Resistencia, conquistó 2 veces las 24 horas de Le Mans, intentó la Indy 500 e incluso se metió al Rally Dakar. 2 años después volvió a la Fórmula 1. Muchos pensaban que ya no estaría al nivel, había pasado tiempo fuera y tenía casi 40 años, pero en las pruebas de pretemporada sorprendió a todos. En el test de jóvenes pilotos fue el más rápido y en esa misma temporada consiguió un podio en Qatar. En el 2023 le ofrecieron un contrato de varios años con Aston Martin, que ya contaba con un coche más competitivo. En su debut con el equipo terminó tercero y en el siguiente Grand Prix también, y ese resultado marcó el podio número 100 de su carrera. Esa temporada terminó en 4º lugar del campeonato, superando a pilotos mucho más jóvenes que él, como Charles Leclerc de 25 y Lando Norris de 23. Con todo esto, parece que Fernando Alonso pudo haber inspirado al personaje de Sonny, por su relación con el escándalo de Crashgate, por cómo en su retiro exploró distintas categorías del automovilismo y por volver a la Fórmula 1 ya con edad avanzada. ¿Tú qué opinas? ¿Será coincidencia o
o si se habrán inspirado en él. Además está el caso del mexicano Sergio Checo Pérez. Después de cerrar su etapa con Red Bull a finales de 2024, se anunció que correrá para el nuevo equipo Cadillac junto a Bottas. Es un proyecto que arranca desde cero y la experiencia de ambos va a ser clave para volverlo competitivo. Va a ser muy padre volver a ver a Checo en acción. En el simulador, Joshua repite una y otra vez lo que pasó en Monza. Intenta distintas líneas, distintos movimientos, pero siempre termina igual, en un choque. Solo en una simulación el resultado cambia, cuando sigue las instrucciones que Sony le dio. Entonces lo entiende. La culpa no fue de Sony, fue suya. Llega la última carrera, el Gran Premio de Abu Dhabi, y Sony aparece en el paddock. Rubén intenta detenerlo, le dice que no puede correr, pero este responde: si lo último que hago en mi vida es manejar este auto, lo elijo 1000 veces. Rubén no tiene más opción que dejarlo entrar al coche. La carrera arranca. Sony parte desde atrás, peleando con los últimos puestos, pero en lugar de pensar en sí mismo, se enfoca en Joshua. Bloquea a Leclerc y así le abre espacio a su compañero para pelear por la punta. Esto recuerda algo que pasó de verdad, también en el Gran Premio de Abu Dhabi 2021. Era la última carrera del año. Hamilton iba liderando y parecía que el campeonato ya era suyo. Verstappen de Red Bull estaba lejos, la remontada se veía imposible, hasta que el equipo recurrió a Checo Pérez. Cuando Hamilton entró a boxes para cambiar llantas, se regresó a la pista justo detrás de Checo y ahí vino la orden: aguantarlo todo lo que pudiera. Si lograba frenarlo, aunque fuera un par de vueltas, Verstappen tendría tiempo de alcanzarlo. Durante más de una vuelta, Checo defendió con todo. Cerraba espacios, recuperaba la posición cuando lo adelantaban y no le dio un respiro. Esa defensa permitió que Max se acercara, lo adelantara, ganara la carrera y el campeonato. Christian Horner, jefe de Red Bull, lo describió como la mejor defensa de un campeonato que se haya visto. Esto le dio a Checo el reconocimiento de todo el paddock y de los aficionados, que lo bautizaron como el ministro de defensa mexicano. La carrera avanza y Apex logra subir posiciones. Joshua y Sony ya están en tercero y cuarto, pero las llantas no dan para más. Parece que todo termina ahí para Apex GP. De pronto, Sony toca a Russell y se va contra el muro. Esta vez no fue intencional. Los restos de la pista obligan a sacar bandera roja. La carrera se detiene y tendrá que reiniciarse. Es la oportunidad que necesitaban. Los mecánicos trabajan rápidamente para reparar el coche de Sony. Los autos vuelven a la parrilla. Se apagan las luces. Arranca de nuevo la carrera. Joshua y Sony hacen equipo. Juntos superan a Leclerc. La victoria está cerca. Solo queda un obstáculo: Hamilton. Joshua casi lo alcanza, pero choca con él y ambos quedan fuera. Todo depende de Sony ahora. En ese momento, Sony y el auto se vuelven uno solo. Silencio total. Serenidad. Está volando, dice Kate. Sony cruza la meta y gana. Nadie lo puede creer. El equipo está a salvo. Sony y Rubén suben al podio y gritan: somos los mejores del mundo. Más tarde, ya a solas, el veterano mira una foto de su infancia, él y su padre, y se suelta llorando. Kate lo alcanza, sabe que se irá a su siguiente aventura, pero aún así acuerdan verse en el camino. En su van, Sony por fin se atreve a mirar la baraja que guardaba en el bolsillo. Tiempo después, llega a Baja California, a la carrera que había visto en el periódico. Los organizadores le advierten que no pagan mucho. Sony responde que el dinero no importa. Entonces, ¿por qué lo haces?, pregunta uno de ellos. Sony solo sonríe. Esta película dividió a la audiencia. A algunos les encantó, a otros les molestó porque no muestra la Fórmula 1 con exactitud. Y sí, es cierto, no es tan realista como un documental, pero nunca pretendió serlo. Es una película de Hollywood. Aún así, me parece que logró algo valioso, que fue concentrar en un solo personaje muchas de las historias que han marcado a la Fórmula 1 y con eso capturar parte de su esencia. La ambición, el riesgo, las caídas, la obsesión, los escándalos, las rivalidades, pero sobre todo, esa pasión pura por correr. ¿Cómo lo demostró Sony? Es una pasión que va más allá del dinero, los trofeos o la fama. Es solo el acto de manejar, de sentir que por unos segundos vuelas. Ayrton Senna, la leyenda que perdió la vida en la pista, lo expresó así: correr, competir, está en mi sangre. Es parte de mí. Está por encima de todo lo demás.